A ver, ¿cómo se mide la altura de una pirámide colosal usando solo un bastón y el sol? Suena acertijo, ¿verdad? Pues es la historia de una de las mayores hazañas intelectuales de la antigüedad. Y no solo eso, es la historia de un cambio radical en la forma de pensar de la humanidad. Y es que esta historia, la verdad, es mucho más que una simple anécdota. Para esta explicación nos hemos inspirado en el trabajo de educadores como el profesor Jairo Gutiérrez Balaguera, porque nos muestra que es una lección perfecta sobre cómo la historia puede dar vida a las matemáticas. Imaginemos por un momento que estamos en el antiguo Egipto, justo delante de la Gran Pirámide. Somos los constructores, unos auténticos maestros en la práctica, pero la altura de nuestra propia creación es un misterio. Claro, no podemos subir hasta la cima con una cuerda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, aquí es donde empieza nuestro viaje, con un problema muy práctico que traía de cabeza a una de las civilizaciones más avanzadas de la época, el enigma de las pirámides. A ver, la geometría para los egipcios era sobre todo una herramienta. Nació de algo muy concreto, la necesidad de volver a medir los campos después de las famosas crecidas del Nilo. Era, digamos, un conjunto de recetas que funcionaban y punto. Sabían el cómo construir auténticas maravillas, pero la pregunta del por qué, bueno, eso no formaba parte de su mundo. Y por eso mismo, aunque levantaron estos monumentos increíbles, calcular su altura sin medirlos directamente estaba simplemente fuera de su alcance. Y entonces, en este mundo de conocimiento súper práctico, aparece una figura que lo va a cambiar absolutamente todo. Tales de Mileto. Él representa una forma de pensar completamente nueva. No era solo un hombre, era el mensajero de una auténtica revolución intelectual. Vale, vamos a situarnos un poco. Tales era de Mileto, una ciudad portuaria súper próspera en la costa de lo que hoy es Turquía. Como era mercader, viajó muchísimo, sobre todo a Egipto. O sea, no era un erudito aislado, para nada. Era un hombre de mundo que conectaba culturas, ideas y, claro, eso le dio una perspectiva totalmente única. A ver, lo que estaba pasando en el mundo griego jónico en esa época fue algo monumental. Durante milenios, el sol, la luna, las estrellas eran dioses. Los babilonios los observaban para buscar mensajes divinos. Pero los griegos, con Tales a la cabeza, empezaron a hacer algo radicalmente distinto. Sacaron, por así decirlo, a los dioses de la ecuación y lo reemplazaron por la razón, por el logos. Empezaron a buscar principios universales, a predecir, a calcular. Vamos, que estaban haciendo la ciencia. Y con todo esto llegamos al momento clave, a cómo se resolvió lo que parecía irresoluble. La solución de Tales al enigma de la pirámide fue de una elegancia asombrosa. Y no requería ninguna tecnología avanzada, solo una nueva forma de mirar el mundo. El método es de una simplicidad genial. Cuentan Plinio y Plutarco que Tales esperó a un momento muy concreto del día. Algunas versiones dicen que fue justo cuando la sombra de un objeto medía lo mismo que su altura. Clavó su bastón en el suelo y en ese preciso instante se formaron dos triángulos, uno pequeñito y fácil de medir y el otro era gigantesco. Y aquí está la clave matemática de todo el asunto, los triángulos semejantes. A ver, no tienen por qué ser del mismo tamaño, pero sí deben tener la misma forma, o sea, los mismos ángulos. La genialidad de Tales fue darse cuenta de una cosa. El Sol está tan lejos que sus rayos llegan prácticamente paralelos a la Tierra. Y esto crea dos triángulos con ángulos idénticos, el del bastón y el de la pirámide. Y claro, si los ángulos son iguales, los lados son proporcionales. Ahí está el truco. Así que el punto crucial es este. Tales creó una relación, una proporción. Tenía dos triángulos rectángulos. En el primero, el pequeño, conocía la altura, la de su bastón, y la base, la longitud de su sombra. En el segundo, el grande, conocía la base, la sombra de la pirámide. Con 3 de los 4 datos podía calcular el que faltaba. Así de simple. La altura de la pirámide ya no era un misterio. Pero ojo, la historia no acaba con una simple medida. Lo que hizo Tales fue mucho más profundo. Fue un verdadero salto en el pensamiento, un cambio que transformó la naturaleza misma de las matemáticas. Este es el verdadero salto cuántico, por así decirlo. La geometría egipcia era como un libro de recetas para resolver problemas concretos. La geometría griega, la que inauguró Tales, empezó a preguntar ¿por qué? No se conformaba con que algo funcionara, buscaba demostrar que siempre tenía que funcionar si se cumplían ciertos principios. Pasó de ser una simple herramienta a ser un sistema lógico abstracto. Y esta cita de Aristóteles es que lo resume a la perfección. El foco ya no estaba en el resultado, sino en el método, en el proceso de razonamiento.
Tales no solo midió una pirámide, lo que hizo fue introducir la idea de la demostración, que es un pilar fundamental de toda la ciencia y las matemáticas que vinieron después. Entonces, ¿por qué seguimos contando esta historia 2 milenios y medio más tarde? Pues porque su relevancia va mucho más allá de las matemáticas. La historia en sí misma se convierte en una lección. Nos enseña que la innovación muchas veces no viene de tener herramientas más complicadas, sino de una nueva perspectiva. Es un ejemplo brillante de cómo un problema que parece imposible puede resolverse con una idea elegante y simple. Y esto nos lleva de vuelta a la importancia de la historia en la educación. Contar la historia de Tales no es solo contar un cuento, para nada. Es ponerle un rostro humano al descubrimiento, es mostrar la emoción de ese momento eureka, es demostrar que las matemáticas no son solo fórmulas en un libro, sino el resultado de la curiosidad y del ingenio humano enfrentándose a grandes desafíos. Al final, el legado de Tales es una invitación. Nos desafía a mirar los problemas inconmensurables de nuestro tiempo y a no esperar necesariamente herramientas más complejas, sino a tener la esperanza de encontrar esa idea simple y poderosa, esa sombra que nos revele la solución que a lo mejor ha estado ahí delante todo el tiempo.